tal? Muy buenas noches, compañeros. Esta es un resumen de la interacción de los periodos socioeconómicos de México y la salud pública para la asignatura de Contexto Socioeconómico de México. Soy Luis Alberto Limón Bartolo y me toca presentar este trabajo como parte de la asignación del docente en línea. Uno de los temas más importantes de esta asignatura ha sido los periodos económicos por los que México ha atravesado y por los que la salud pública de México también ha atravesado, así como las políticas de salud y cómo se ha aportado de cierta manera ideas, interacciones tanto sociales como económicas, así como políticas para asuntos de salud. Podemos ver aquí varios periodos. Entre ellos está la Revolución Mexicana, que es el primer tema que vamos a tocar. Podemos decir que la Revolución Mexicana para México representó no solo una lucha de grito y libertad por tierras y justicia, sino que también desnudó de cierta manera la problemática que existía en cuanto a materia de salud, ya que para esos momentos no existía en México una Secretaría de Salud que diera alcance a todos los problemas que se compartían en esos momentos, de una simple enfermedad a epidemias. Entonces estaba todo totalmente abarcado simplemente por los departamentos de salubridad de algunas alcaldías municipales. Sin embargo, estos aportaban muy poco de manera económica para sostener los problemas de salud que se tenían a nivel nacional, y no existían planes sectoriales, ni programas, ni estrategias de desarrollo de salud en esos momentos. Así que toda enfermedad terminaba siendo una epidemia. Tal fue el caso de la problemática que hubo con el tifo. El tifo se salió de control como enfermedad y se convirtió en una epidemia debido a la escasez de medicamentos, alimentos, a que no existían programas de prevención o atención al problema de salud que era la tifo en esos momentos. Y en 1915 se convirtió en una epidemia que fue difícil de controlar y que el control llegó hasta dentro de 2 años. O sea, durante 2 años estuvo batallando demasiado con la tifo. Durante esos años se tuvo que implementar una campaña de salud que fue una estrategia que tuvo un doctor que aportó esta idea para la prevención y atención efectiva de salud de esta enfermedad, en la que participaron militares, participaron peluqueros, sacerdotes, médicos, despojadores y muchísima gente de la misma población para poder limpiar las casas de las personas donde se encontraba o donde existía esa problemática de tifo y poder de esta manera poner atención en la salud de estas personas. Otra problemática que también existía era que no había suficiente personal médico. Era un médico para cada 5,000 personas. Entonces prácticamente era un problema de atención a la salud bastante grave. Y la atención a la salud era bastante precaria debido a la problemática de faltante de personal médico y de material para curación. Entonces, la revolución representó dentro del periodo de salud, representó un gran riesgo de cierta manera, a pesar de que se ganaron muchas cosas a favor, también hubo cosas en contra. Entonces, una de ellas también es el problema que se suscitó con la salud en cuanto al periodo de la Revolución Mexicana. Decíamos que había sido un problema bastante riesgoso durante el periodo de la Revolución Mexicana, en el cual no existía un departamento de salubridad, o más bien dicho, un sistema de salud como que conocemos, no había una secretaría que regulara tanto la forma de atender como de prevenir, así como de promocionar ciertas enfermedades. Entonces, como vemos aquí en la imagen, las enfermeras o las personas que atendían las curaciones de estas personas tendrían que hacerlo prácticamente con la poca higiene o con la problemática que se les presentaba, pero tendrían que resolver de todos modos el problema de alguna o de otra manera. Otro de los periodos que también nos marca el proceso histórico de la salud fue la Reconstrucción Nacional. Después de pasar por la Revolución, cuando la Revolución ya había completamente terminado, entonces se empieza a trabajar en todas aquellas
situaciones o todas aquellas problemáticas que la revolución de cierta manera había pedido que cambiaran y empezó a haber un equilibrio entre ciertos sectores de la sociedad y de laborales más que nada, como lo fue los sectores obreros, ferrocarrilero y agrícola. Se empezó a ver, a resolver las problemáticas de ellos, pero todos de cierta manera acaparando el punto del sistema de salud. Eh, Se crearon servicios de educación higiénica, la programación de código sanitario, el cual era necesario para regular el sistema sanitario que existe en este momento. Se expidió la Ley Federal del Trabajo, en donde se regía de alguna manera los derechos del trabajador en caso de sufrir algún accidente, en caso de algunas enfermedades profesionales. El Servicio Médico de Ferrocarriles Nacionales se hizo presente y se aperturó la Escuela Superior de Medicina Rural, necesaria para formar profesionales médicos que trabajaran en las zonas alejadas, marginadas y rurales del país, puesto que la problemática, como les decía en unos momentos, era que había muy poco personal médico en las ciudades. Entonces, si en las ciudades pasaba esto, cuanto más aún pasaba en las zonas rurales y campesinas. Otro de los periodos que también llegó durante la historia de nuestro país en temas de salud fue la política económica llamada desarrollo estabilizador, donde se trabajaba en institucionalizar a México en cuanto a sectores muy cercanos al tema político. Y uno de los principales temas que se vieron, que se arraigaron, fue la salud. Se creó la Secretaría de Salud y de Asistencia Social para enfermos que que no contaban, perdón, con seguridad social en el reciente creado Seguro Social, y también se trabajó de la misma manera para eh, canalizar a estas personas ya hacia el año 60, o sea, los años 60, hacia el también creado Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, conocido como ISSSTE. Entonces, en ese periodo se crea ya la Secretaría de Salud, deja de ser un departamento, un simple departamento de salubridad, y se convierte en una Secretaría de Salud y Asistencia Social para la población. Otro de los periodos es el neoliberalismo, en el cual se trabaja en la medicina de México, en la salud de México, y se empieza a ver un poco más ya marcada lo que eran la realización de hospitales, los médicos familiares que visitaban de casa en casa, se podría decir, para atender a ciertas familias o ciertos sectores de la sociedad, evolucionó a pequeños consultorios y hospitales de primer nivel, a grandes hospitales, a hospitales privados que se convertían ya en hospitales de tercer nivel para que la población pudiera atenderse, aquella población que podía solventar los gastos de ciertas enfermedades. Y se crearon también organizaciones que direccionaban sus servicios a enfermedades específicas, como aquellas organizaciones que se dedicaban a atender a los pacientes de VIH, aquellas organizaciones de medicina especializada, como la atención a personas con problemas ortopédicos, con problemas auditivos. Se empezaron ya a trabajar, o se empezaron más que nada a, a profesionalizar, a estudiar de cierta manera ciertas enfermedades y atender a ciertas poblaciones o ciertos sectores de la población que tenían ciertas enfermedades arraigadas. La atención médica empieza a pasar ya en este periodo del gobierno federal a los gobiernos estatales. Eran ellos quienes se iban a dedicar ahora a atender los problemas de salud en la conocida y llamada idea de descentralización del sistema de salud. Si ponemos atención un poco a las imágenes, hemos visto imágenes que van pasando el proceso del sistema de salud de un periodo a otro y van habiendo ciertos cambios. En este periodo de neoliberalismo
ya existen hospitales en donde se hacen recetas ya no a mano, sino que se hacen recetas ya con máquinas de escribir, con algunos instrumentos o con algunas máquinas especiales para llenar archivos, llenar expedientes, etc. Pero también más adelante el siguiente periodo que fue la globalización. Y en este periodo es cuando ya la salud deja de ser algo nada más, podemos llamarlo de cierta manera, nacional y se convierte en algo más internacional, pero no algo internacional como lo que se manejaba en el neoliberalismo, no, sino que se convierte en algo más global. El concepto de salud deja de ser ya pues simplemente una necesidad arraigada de ciertos sectores de la población, sino que es una necesidad ya más a grito pelado, como le dicen en el pueblo, de ciertos sectores que requieren necesidades específicas de salud. En el año 2000 se empieza a trabajar aquí en México ya con lo que es el Seguro Popular, que es una respuesta de cierta manera a la globalización a través de la cobertura universal de salud. Este Seguro Popular este programa estaba incorporado a la Ley General de Salud y que estaba planeado para brindar seguridad social a toda la población más vulnerable que no tenía seguridad social y que el objetivo de este sistema o este programa era mejorar las condiciones de salud de los mexicanos. Entonces se empieza a crear el Seguro Popular, se trabaja en él ya de manera oficial a partir de 2003 y también en esas mismas fechas o un poco después se empieza a trabajar ya también con lo que era otro programa de seguridad social y de salud que beneficiaba a través del Seguro Social y de la misma Secretaría de Salud a aquellas personas que tampoco tenían esta seguridad en sistemas sociales y que daba apoyo con algo que se conoce como el programa de oportunidades. En cuanto a la globalización, podemos decir que es el cambio de concepto de salud, les comentaba, se convierte ya en algo global que da respuesta a las demandas actuales de salud. Ya para concluir, podemos decir que de manera general vimos los periodos políticos e históricos de México y que hemos aportado algo de lo que ha sido la historia de salud en México y que hemos identificado de cierta manera las aportaciones que cada periodo le ha dado a la salud de nuestro país o al sistema de salud de nuestro país. Como vimos, abarcamos desde una necesidad nacional hasta toda una necesidad generalizada, en el que ciertas enfermedades se convirtieron ya en puntos específicos de mira y de atención por parte del sistema de salud y que se empieza a trabajar sobre ellos con ciertos planes, estrategias, programas. Pasamos de donde no teníamos nada, que fue la Revolución Mexicana, que partimos a partir de ahí, donde no existía absolutamente nada de esto, hasta llegar a un punto en el que se trabaja de manera coordinada, sin descanso, en la atención de enfermedades como la diabetes, de enfermedades como la caries, enfermedades como la hipertensión arterial, el cáncer y otras enfermedades más, que son de cierta problemática o que causan preocupación sobre nuestro país. Quiero terminar agradeciendo a la profesora por cada una de sus retroalimentaciones. Quiero agradecer también y quiero decirles que de manera personal esta materia me permitió identificar datos que yo no sabía, que yo no tenía idea. Conocí parte de la historia de mi país en cuanto a salud. A pesar de trabajar en el sistema de salud, son cosas que tal vez nosotros no vemos durante la carrera. Sin embargo, pues nos ha permitido esta materia enfocarnos más directamente sobre este tema, sobre el tema de la salud y ver la historia del proceso que has seguido de ser un simple departamento municipal a convertirte a todo un sistema nacional de salud y luego volver a regresar ese sistema, separarlo y volverlo a centralizar
para que toda la atención sea no solo del gobierno federal, quien de cierta manera dirige todo este organismo, sino que también de manera estatal se provea recursos y otras cosas hacia este mismo sistema.